conoces, oh Señor, todo mi corazón y cada uno de mis pensamientos. Y al venir ante tu altar para contigo estar, te ruego que tú quites mi maldad. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mi pensar. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame por el camino eterno. Toma mi corazón, a ti lo entrego. Límpialo con tu sangre, Jesucristo. Llénalo de tu paz, dale tu libertad. Libre quiero ser para adorar. Tú conoces, oh Señor, todo mi corazón y cada uno de mis pensamientos. Y al venir ante tu altar para contigo estar, te ruego que tú quites mi maldad. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mi pensar. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. Toma mi corazón, a ti lo entrego hoy. Límpialo con tu sangre, Jesucristo. Llénalo de tu paz, dale tu libertad. Libre quiero ser para adorar. Toma esta ofrenda de adoración. Todo lo debo a ti, Señor. Mi devoción solo es para ti, Dios. Soy transformado por tu redención.
Muy buenas tardes nuevamente, mis queridos hermanos, Iglesia de Jesucristo. Les saludamos en el amor del Señor. Hoy viernes 15 de mayo, por la gracia del Señor, aquí estamos y queremos esta tarde nuevamente tener una pequeña reflexión que nos ayude, mis amados hermanos, a seguir con esa fortaleza en el Señor en este día, en este mes, y que el Señor nos siga ayudando y que el Señor nos siga fortaleciendo nuestras vidas a través de su palabra. Así que vamos a tener una pequeña devocional en esta tarde, viernes, repito, 15 de mayo. Queremos también felicitar a los maestros, maestras, trabajan en diferentes escuelas, aunque ahora de manera virtual, pero queremos saludarles, y también a los maestros y maestras que trabajan dentro de la iglesia, este ministerio que Dios les da. Queremos felicitarlos. A nombre del consistorio les mandamos un saludo y queremos también que juntos nos gocemos en esta hora. Vamos a comenzar este tiempo de devocional. Bienvenidos, bienvenidas hermanas, hermanos a este medio. Vamos a tener la oportunidad de orar, de cantar, de reflexionar la palabra y que juntos podamos tener unos minutos para estar con el Señor. Vamos a tener nuestras Biblias abiertas. Voy a leer una porción de la Escritura en el Salmo número 115. Versículo número 1, 12 y 13. Con este salmo quisiera que tengamos este momento para ponernos en las manos del Señor, sabiendo que Dios quiere bendecir a su pueblo. Y qué mejor es viernes, un viernes hermoso que el Señor nos ha permitido llegar, y vamos a glorificar el nombre del Señor. Salmo 115, 1, 12 y 13 dice de esta manera: No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Jehová bendecirá la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que le temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Hemos visto esta bendición en nuestras vidas. Jehová nos ha bendecido a pequeños, a grandes, dice la palabra, y seguirá bendiciendo. Aquí nos habla del futuro. Bendecirá Jehová a pequeños y a grandes. Pero ¿cómo va a bendecir Dios a su pueblo? ¿Qué es lo que tiene que hacer el pueblo del Señor para que reciba la bendición? Lo vamos a ver más adelante a través de la reflexión. Bienvenidos nuevamente, hermanos, y con este salmo hermoso, sabiendo que el Señor quiere bendecirnos, vamos a orar y tengamos este tiempo para ponernos en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, nuevamente estamos ante tu presencia, gozosos de poder tener este tiempo para reflexionar tu palabra. Gracias por este momento que nos permites tener, Señor, en el cual nos gozamos ante ti, sabiendo que tu bendición siempre, Señor, está con nosotros. Queremos poner en tus manos la vida de tu iglesia en general, Señor, y quisimos tener este tiempo de devocional para toda la iglesia, donde tu iglesia se fortalezca, donde tu iglesia siga teniendo ese crecimiento espiritual, esa relación creciente contigo, Padre. Por eso apartamos este momento. Nuevamente nos acercamos a ti para pedirte tu dirección. Señor, en tus manos queremos dejar este momento de devocional y que nos des ese espíritu de gozo, Señor, de poder estar en tu presencia y unidos glorificar y bendecir tu nombre y recibir tu palabra. Quédate con nosotros, quédate con nuestros hermanos que están en sus hogares y que juntos podamos acercarnos a ti, Señor, en este tiempo. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Queremos nuevamente enfatizar la bendición que el Señor nos ha dado, y gracias damos a Él porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Una semana más, viernes, que el Señor nos ha permitido llegar en medio de tantas circunstancias. Hemos visto la mano del Señor, así que no queremos pasar por alto ninguno de sus beneficios, de manera que vamos a tener un tiempo para meditar las Escrituras. Pero antes quisiera que entonemos un himno, el himno Todas las promesas del Señor Jesús son poderosas y fieles. Si tienes tu himnario ahí a la mano, puedes abrirlo, es el número 151, donde vamos a encontrar que el Señor siempre está listo para extendernos de su gracia y bendecirnos, como dice el Salmo número 115. Vamos a entonar este himno, Todas las promesas del Señor Jesús.
promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá, y confiándose que para siempre en él paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura nos sostendrán, y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Precioso himno, dice 2 de Pedro 1:4, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Con este himno queremos también tener como apertura este tiempo de devocional con el mensaje o con la reflexión de la palabra. Si tienes tu Biblia ahí a la mano, vamos a abrir nuestras Biblias, palabra del Señor, allá en Josué capítulo 1. El pasaje muy conocido por la mayoría de nosotros, Josué capítulo 1, y vamos a leer del 1 al 9. Y este tiempo de devocional es para toda la iglesia, donde queremos que toda la iglesia se conecte con Dios, siga buscando la presencia de Dios, escuchemos la voz del Señor y que el Señor nos siga pastoreando en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Así que por eso abrimos este tiempo para que como iglesia podamos meditar. Vamos a leerlo juntos, Josué 1, del 1 al 9. Sobre este pasaje vamos a estar meditando unos minutos en este momento de la palabra. Dice la Escritura de esta manera: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare en la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta es palabra de Dios y quiero que meditemos unos momentos, hermanos, iglesia, sobre esta porción de las Escrituras. Y nuestro tema de hoy, de una manera sencilla, pensando en todo lo que estamos pasando, pensando en la necesidad que la iglesia tiene de poder tener esa confianza en Dios, vamos a meditar sobre este pasaje y nuestro tema de esta tarde de una manera sencilla: valientes ante las presiones de la vida. Valientes ante las presiones. Y quiero que meditemos en la vida de este varón Josué, cuando Dios le dice estas palabras en el versículo 2: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, Josué, y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Meditemos valientes ante las presiones. Hay muchos problemas en el mundo, mis amados hermanos. Hay muchos problemas en todo el mundo, en nuestro país, muchos problemas de enfermedades. Hay mucho temor por todo lo que pasa. Hay muchos problemas en México, en nuestros estados. Con esta pandemia que sigue, los presidentes de cada país, de cada nación, los gobernadores de cada estado buscan una solución ante la pandemia del COVID-19. Y nuestro presidente de México está haciendo lo suyo juntamente con sus colaboradores. Están trabajando, están haciendo lo que humanamente se puede hacer. Sabemos que todo tiene nuestro Dios bajo su control. Pero nuestro presidente, sus colaboradores también están trabajando diario, nos dan las noticias, va en aumento, o este virus se ha detenido, o va a la baja. Diariamente nos dan esta información. Pero muchas veces a nosotros se nos hace fácil criticar a nuestros gobernantes. Y la pregunta de esta tarde, hermano o hermana: ¿qué harías tú si a ti te tocara dirigir una nación grande bajo presiones como estas? Presiones de empresas, presiones de la gente que está desesperado, ya quiere ir a trabajar, ya quiere buscar un empleo, ya quiere reactivar sus actividades. ¿Qué harías tú si fueras un líder? Porque se nos hace fácil hablar, criticar, pero ¿qué harías tú? Nuestro presidente, aunque algunos lo duden, ante esta pandemia está viviendo bajo presión. Está pasando en este tiempo de la pandemia bajo una presión. Yo no quisiera estar en su lugar. Es mucha la presión. Y aparte de todo el problema del país, ahora agréguenle todo este virus, esta pandemia que ha detenido muchas cosas. Todos vivimos bajo presiones, hermanos. Todos. Presiones grandes, presiones pequeñas, presiones de economía, de trabajo, de desempleo. Vivimos bajo presión pensando qué va a pasar con nuestro futuro. Tal vez estamos tan preocupados y pensamos: ¿qué sigue? ¿Cuándo se va a acabar la pandemia? Ya queremos que se acabe. ¿Cuándo va a ser nuestra vida normal? Estaba viendo ayer las noticias. Precisamente le preguntan al doctor, ¿verdad?, que le ayuda ahí a nuestro presidente, y le dicen: ¿cuándo vamos a regresar a la normalidad? Y el doctor, su pregunta fue, dice: nunca. Esto ya vino para quedarse, solamente tomaremos medidas.
vamos a salir a trabajar, pero con las medidas necesarias. Entonces nos están mostrando que realmente la gente está preocupada por su futuro. Vivimos bajo presión en nuestro futuro. Ya queremos regresar a la normalidad. Vivimos bajo la incertidumbre y muchas veces nos sentimos agotados. ¿Qué debemos hacer, hermanos, hermanas, ante situaciones como estas? ¿Qué debemos hacer para poder superar estas presiones de la vida? Oremos al Señor. Padre, nuevamente estamos ante tu presencia para pedirte tu dirección, para pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe tu palabra en esta hora y nos des la fortaleza y sobre todo ayúdanos a cómo ser valientes bajo las presiones de la vida, cómo ser valientes ante la pandemia que estamos atravesando. Señor, que tu Espíritu abra nuestros corazones y pensamientos y que tu palabra lo atesoremos en nuestro corazón, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Es interesante, hermanos, ver cómo Dios permite, dice la Biblia, que vivamos bajo presión. Y es interesante ver, no solamente Dios permite que vivamos bajo presiones, sino también en la Escritura encontramos que Dios premia a las personas que enfrentan las presiones de la vida. Dios premia a personas valientes. Dios no quita la presión de un día para otro en el cual estamos pasando. Al contrario, ¿qué nos dice la palabra? Dios le dice a su pueblo, esfuérzate y sé valiente. No dice, te voy a quitar la presión, Josué. No, dice, esfuérzate. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios permite las presiones de la vida, pero al final de cuentas Él premia a las personas que enfrentan las presiones. Y Dios premia a las personas porque son valientes al enfrentar las presiones. Por eso, Él dice, esfuérzate y sé valiente porque yo estoy contigo. Repito, hoy estamos bajo mucha presión con la pandemia, pero Dios quiere que prosperemos y Dios quiere que vayamos hacia adelante y Él nos va a ayudar a superar todo y salir bien de esto, porque necesitamos la ayuda de Dios y por eso Él nos da la palabra diciéndonos esfuérzate y sé valiente. Pero la segunda pregunta es, ¿qué tengo que hacer para ser valiente ante las presiones de la vida? Hermanos, Deuteronomio capítulo 34 dice la palabra del Señor, 34 versículo 1. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y Dios le mostró toda la tierra de Galaad hasta Dan. Dios le mostró a Moisés la promesa de la tierra. Ahora, ¿y qué le dice Dios a Moisés en el versículo 4 de Deuteronomio 34? Dice, y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Mas no pasarás allá. Es interesante porque Dios le dice a Moisés, mira la tierra que he prometido a tu pueblo, al pueblo que traes. Y dice que Jehová, Dios, le permite a Moisés subir en un monte y Moisés ve toda la tierra prometida. Pero le dice el versículo 4, a tu descendencia la daré, pero tú no pasarás allá, no entrarás. Recordemos que Dios castigó a Moisés con esto porque no hizo algo pequeño que Dios le ordenó. Algo pequeño que tú puedes decir, eso hizo que Moisés no pisara la tierra prometida. Recordemos que Dios
nos pide aún detalles pequeños que lo cumplamos como sus hijos. ¿Cuántas veces nos pasamos los detalles pequeños? No oramos, no creo que pase nada si no oro. A veces pensamos así. No oramos en todo el día, ni una sola oración. Podemos decir, no pasa nada. Pues el domingo oro. Son detalles que tal vez pequeñas, pero Dios quiere que oremos todos los días. Y entonces fue un detalle pequeño que Moisés no hizo, pero Dios dice la palabra que Dios espera que sus líderes, sobre todo sus líderes en primer lugar, y todos los creyentes, que cumplamos con los detalles aún más pequeños que Dios nos pide. Ahora, ¿cuál es ese pequeño detalle que Dios le pidió a Moisés y no lo hizo? Recordemos que cuando el pueblo de Israel en el desierto quería agua, estaba desesperado, y Dios le dice a Moisés: alza tu vara frente a la roca, ¿verdad? Y va a salir agua, mucha agua, para que el pueblo lo tome. Y Moisés desobedece. Moisés desobedece ese mandato, claro. Salió el agua, pero Dios no pasó por alto ese detalle. Por eso dice la palabra: te permito ver la tierra, pero no pasarás allá. Y luego, ¿qué pasa en el versículo 5 de Deuteronomio 34? Dice: y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Es interesante ver cómo Dios le muestra la tierra prometida. Y Dios fue bueno, porque Dios pudo haber castigado a Moisés en ese momento de desobediencia en el desierto, pero no lo hizo. Dios permitió que viera la tierra, pero le dijo: no pasarás allá. Ahora, dice la Biblia, Moisés ha muerto. Ahora Josué está al mando del pueblo de Israel. Fíjense, Josué va a dirigir aproximadamente 2 millones de personas. Una nación sin tierra, una nación sin posiciones, una nación que ellos no saben a dónde van. Moisés sí sabía, pero ellos no saben. Tal vez algunos estaban caminando bajo la presión. Bueno, ¿y cuándo vamos a llegar? ¿O dónde vamos a llegar? Estaban presionados por el futuro. Llevaban años caminando en el desierto, dándole vueltas al monte Sinaí. Pero un día Dios le dice a Josué: Josué, dice el versículo número 1 de Josué, Moisés ha muerto. Versículo 2, Moisés ha muerto. Ahora tú vas a tomar este pueblo. Ahora tú serás el líder de estos 2 millones de personas. Solamente te voy a pedir algo, dice Dios a Josué. Levántate. Esta palabra es importante. Levántate. Es: Josué, te toca a ti. Vas a pasar el Jordán, tú y todo este pueblo. En otras palabras, Josué, esfuérzate y sé valiente, porque vas a conquistar tú la tierra prometida y tú lo vas a repartir. Ahora, ¿cuál sería la respuesta de Josué ante Dios en ese momento? Que meditemos un poquito, hermanos, hermanas. ¿Será que Josué dijo: gracias Dios, porque desde cuándo quería ser líder? Gracias porque yo quería esta posición, yo quería ser el líder, y gracias Dios que me permites esto. ¿Será que reaccionó Josué así? No, porque Josué sabía la responsabilidad que tiene un líder. Y entonces Josué se sorprende y Josué dice: Señor, ¿yo seré el líder? Dios, ¿me estás hablando a mí? No escuché bien, Dios.
Y Dios dice, sí, te hablé a ti. Moisés ha muerto y ahora tú pasarás este Jordán. Por eso te digo, levántate, recobra ánimo. Y Josué sigue, dice, no, yo no quiero vivir bajo presión. Y Josué, pensando en esto, Josué empieza a meditar. Josué es un joven. Y Josué empieza a meditar. Dios, pero yo no puedo. Moisés era un hombre educado. Moisés era un hombre quien resistió a Faraón. Moisés fue un hombre que agarró su vara y su vara se convirtió en culebra un día frente a Faraón. Moisés fue el que extendió su vara un día y el mar se abrió en dos partes. El pueblo se salvó por la persecución de los egipcios fueron muertos. Moisés es el que oraba cada mañana, miraba al cielo y Dios mandaba el maná. Josué dice, Dios, yo no soy Moisés. Yo no soy como Moisés. Ahora, ¿quién era Josué? Dice el versículo 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló Jehová a Josué, hijo de Nun. ¿Quién es? ¿O quién era? Servidor de Moisés. Josué era servidor de Moisés. Josué era el ayudante de Moisés. En otras palabras, Josué era el brazo derecho del caudillo Moisés de todos estos años. Es decir, Josué había visto todos estos milagros que fueron hechos de parte de Dios a través de Moisés en Egipto, en la salida de Egipto. Moisés ha muerto, pero Josué fue testigo de todos estos milagros. Pero Josué reconoce que él no es Moisés. Por eso dice, Señor, yo no puedo tomar el lugar de Moisés. Es mucha la presión. Moisés vivía bajo la presión de la gente todos los días. El pueblo renegaba, el pueblo gritaba, el pueblo pedía su vida cuando sufrían en el desierto. Y entonces Josué empieza a platicar con Dios. Dios, no puedo ocupar el lugar de Moisés. Moisés fue valiente bajo la presión y yo no creo que aguante. Y además, Moisés falló en una sola cosa y tú lo castigaste y eso me da miedo, dice Josué. Es mucha la presión dirigir a este pueblo. Y por esto vemos en este pasaje, amados, que Dios le dice a Josué 3 veces, esfuérzate y sé valiente. No por nada le repitió 3 veces de los versículos 1 a 9. Está en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ahí hay un agregado. Sé muy valiente. Y luego en el versículo 9, te mando que te esfuerces y seas valiente. No por nada Dios le repitió 3 veces, no porque Josué no escuchó, no, porque Dios vio que el corazón de Josué decía, no puedo vivir y no puedo estar día a día bajo presión. La presión es mucha, dice Josué. Y Dios le dice, esfuérzate, sé valiente, no temas, que yo estaré contigo. Y esta palabra, esfuérzate y sé valiente, también es para nosotros hoy, en esta tarde, hermanos. Y esta es la reflexión de esta hora. Dios dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente en esta tarde, viernes 15 de mayo? Porque nosotros, hermanos, tenemos miedo de las circunstancias que nos suceden en esta vida. Tenemos miedo y queremos escapar de toda enfermedad, queremos huir de las circunstancias difíciles y nos cuesta trabajo ser valientes porque tenemos miedo. ¿Cuánta gente ha tenido mucho miedo ante esta pandemia? Hay muchos, podemos decir, que sí exageran en sus miedos. Y la pregunta es, ¿dónde está su fe en Dios?
Sí, hay que obedecer, sí, hay que tener respeto a las enfermedades, pero muchos, aún siendo cristianos, van más allá de su miedo. ¿Dónde está su fe? Y precisamente por eso Dios permite las presiones para probar realmente nuestra fe. Queremos huir de las circunstancias. Nos cuesta trabajo ser valientes. Tenemos miedo ante esta pandemia, ante esta presión. Y tenemos miedo porque no sabemos qué nos espera en el futuro. Ahora, ante esta presión, Josué necesitaba absolutamente estar seguro de la presencia de Dios. Josué decía, bueno, Dios, me estás dando el trabajo, pero yo quiero estar seguro de que tú vas a estar conmigo. Ante las situaciones que enfrentamos diariamente, mis amados hermanos, necesitamos estar seguros de que Dios está con nosotros. Yo no sé si ustedes creen que Dios está con nosotros, hermanos. Si lo crees, puedes decir ahí desde tu hogar, amén. Dios está conmigo, Dios está con nosotros. Confiamos en Él, su presencia está con nosotros. Necesitamos, amados hermanos, estar seguros, afirmar, declarar que Dios está con nosotros. En esta semana que estamos por concluir y la vida que nos toque vivir por delante, mis amados hermanos, debemos de estar seguros de la presencia de Dios en nuestras vidas. En la vida de Josué aprendemos, después de que Dios le dice 3 veces, esfuérzate y sé valiente, Josué pudo tomar el mando. Es decir, Josué fue valiente bajo la presión, después de experimentar, después de estar seguro de que Dios está con él. ¿Qué aprendemos de Josué de una manera sencilla, hermanos, esta tarde? ¿Qué aprendemos de Josué valiente bajo la presión de la vida? ¿Cómo podemos estar seguros, amados hermanos, de que Dios está con nosotros? ¿Qué debemos hacer para ser valientes ante las presiones de la vida? Son 3 cosas, pero hoy meditemos en una nada más. ¿Qué debemos hacer? Confiar en las promesas de Dios. Para ser valientes bajo las presiones de la vida, necesitamos confiar en las promesas de Dios. Josué capítulo 1, dice el versículo 2, nuevamente lo leo, 2 y 3. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, aquí está ya la promesa cumplida. Yo os he entregado, como lo había dicho atrás a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Es decir, la promesa ya está, es decir, la tierra ya está dada. Allá está, solamente hay que cruzar el Jordán. Pero ese cruzar el Jordán implica esfuerzo. Dios tiene bendiciones para nuestras vidas, para nuestro futuro, hermanos. Pero Dios quiere que confiemos en sus promesas. Mientras llega la bendición, mientras que pasemos esta pandemia, Dios quiere que sigas confiando y demostrando tu fe en Él. No tengas tanto miedo. Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Dios le hizo ciertas promesas a Moisés y Dios le dice a Josué, esas mismas promesas que yo le hice a Moisés siguen vigentes. Y así Dios ha hecho promesas con nosotros. ¿Tienes la seguridad que las promesas de Dios son para ti, hermano, hermana? ¿Puedes decir, esas promesas también son mías? ¿Estás seguro, segura, hermana, que Dios puede cumplir esas promesas para tu vida? Dios dice, quiero que confíes en mis promesas. Ahora, ¿de dónde viene la palabra confiar? La palabra confiar viene de la palabra fe. ¿Y qué es la fe? Fe es creer en las promesas
que Dios nos ha hecho. Fe es creer lo que Dios ha prometido y que Él lo va a cumplir. Ahora, en la Biblia nos da cantidad de promesas cumplidas, pero solamente quiero que veamos 3 incisos, solamente para que tengamos la idea. Dios nos ha mostrado en la Biblia que Dios cumple sus promesas. Inciso A, eso es lo primero. Dios cumplió la promesa de enviar ¿un qué? Un Salvador a este mundo para darnos vida eterna. Ahora, ¿dónde Dios prometió eso? Primero, Génesis 3:15. Cuando el pecado entra en el mundo, y recordemos la palabra del Señor, en vez de que Dios castigara a Adán y Eva o los dejara ahí muertos espiritualmente, Génesis 3:15 hizo una promesa de un Salvador cuando dice esto: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios le está hablando a la serpiente. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios le dice a la serpiente: mira, trabajaste, hiciste caer al hombre en el pecado, pero no te vas a salir con la tuya. Sobre la mujer yo enviaré a una persona que va a redimir los pecados cometidos por ustedes. Por eso dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dice: la descendencia de la mujer te va a herir en la cabeza, le dice a la serpiente. Dios le dice a la serpiente: esa mujer va a dar años después a luz un hijo que te va a dar en la cabeza, te va a destruir. Tú le herirás en el calcañar, es decir, sí, ese bebé, ese hombre que va a nacer, que va a traer salvación, sí, tú le vas a herir en el calcañar, es decir, tú lo vas a herir, va a ir a la cruz, va a ser torturado, va a ser clavado. Pero ¿sabes qué? Satanás, le dice Dios, pero Él te va a herir en la cabeza, es decir, te va a vencer en la cruz del Calvario. Y luego en Miqueas 5:2, también la promesa dice: de ti, Belén, saldrá el Salvador. ¿Y qué pasa en Lucas capítulo 2? ¿Qué pasa en Mateo capítulo 2? Cada diciembre celebramos la promesa cumplida de Dios. Semana Santa celebramos la muerte y la resurrección de Jesucristo, porque Dios vino a perdonarnos y salvarnos de la condenación eterna. Es decir, la promesa de enviar un Salvador de Génesis 3:15 y en los profetas fue cumplida. Dios cumple sus promesas. Cristo vino, murió, resucitó, y estos hechos históricos, hermanos, nos muestran que las promesas de Dios realmente son fieles. Y Dios cumple sus promesas. Y entonces podemos confiar en todas las promesas que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque Dios no miente. Ahora, ¿qué promesas más podemos recibir? Le dije son muchas, pero solamente 3 quiero mostrarles esta tarde. Otra de las promesas que Dios nos ha dado, inciso B, la promesa del sustento. Aun cuando muchos se quedaron sin empleo por esta pandemia, yo les hago una pregunta: ¿cuántos ya se murieron de hambre? No hemos escuchado en las noticias que la gente se ha muerto de hambre porque fueron desempleados. ¿Y por qué no se han muerto de hambre? Porque de una o de otra manera Dios trae el sustento a las vidas de nuestros hermanos y de todas las personas. Dios ha hecho esta promesa. Allá en Filipenses capítulo 4 versículo 19. Esa es una promesa que el Señor ha dado a su pueblo y es para nosotros hoy. Así que hermano, hermana, si alguien de ustedes está sufriendo esta presión: ¿qué voy a hacer mañana? Estoy preocupado, ya no tengo la despensa, ya se me acabó. Mire la promesa del Señor.
Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá algunas cosas que me hagan falta. ¿Así dice? ¿Algunas cosas? No. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es rico, hermanos, y Dios nos quiere dar todo lo que necesitemos. Solamente tenemos que confiar en sus promesas, creerle a este Dios. Creer en la promesa de Cristo nos va a ayudar a bajar la presión que tenemos día a día. Ahora, el simple hecho, hermano, hermana, el simple hecho o el solo creer en las promesas de Cristo, ¿qué creen que pasa? Ya nos está dando lo que nos hace falta. Porque lo primero que nos hace falta es la fortaleza de Dios. El simple hecho de creer en esta promesa, Dios ya está empezando a darme lo que necesito. Y entonces, busca la presencia de Dios y pon en tus manos tu vida, tu preocupación y esa presión que sientes se va a ir menguando. Dios nos ha dado muchas promesas, pero una tercera más, solamente para que tengamos la idea cómo Dios es fiel a sus promesas. La promesa de la paz. Dios nos ha dado la promesa de la paz en medio de las circunstancias complicadas. En medio de esta pandemia, Dios dice, te quiero dar paz. ¿Y dónde encontramos esta promesa de la paz? Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda, que hermanos, oración y ruego con acción de gracias. Y luego dice, por nada se afanen, al contrario, pongan en las manos de Dios sus peticiones, sus presiones. ¿Y qué va a suceder cuando yo confío en las promesas de Dios? Cuando yo creo en las promesas y sé que es para mí, ¿qué va a pasar? Versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién creen, hermanos? Otra vez, en Cristo Jesús. Acá cuando dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Acá dice, Dios nos va a dar la paz, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en la primera promesa, de ahí abarca todo lo demás. Sin Cristo, sin su muerte, sin su resurrección, no recibiríamos promesas de Dios. Muchas cosas nos afligen. A veces no podemos dormir por estar pensando en lo que nos está pasando tal vez. ¿Y qué tan sencillo es decirle, Dios, dame paz? Qué sencillo es esto, hermanos, pero muchas veces se nos olvida. Ahí está la promesa de la paz. ¿Qué tan sencillo es primero decirle a Dios en oración? Antes de decir, Señor, tengo esto, tengo el otro, ya no aguanto. Antes de decirle todo eso, lo primero que tienes que hacer, algo sencillo. Esto, Dios, dame de tu paz. Sin contarle todavía tus preocupaciones. El simple hecho que tú le digas, Dios, necesito paz, ¿sabe qué va a pasar en tu vida? Vas a comenzar a tener tranquilidad, aun cuando tus presiones son muchas. No cambiará tu situación en ese mismo instante, pero vas a tener paz. Así que, hermano, hermana, sé valiente bajo las presiones de la vida. ¿Qué tienes que hacer? Confiar en las promesas de Dios. Y tú puedes decir, sí creo en las promesas de Dios. Sí creo, porque Dios cumple sus promesas. ¿Y sabe qué? Eso te va a ayudar, hermano, hermana, a ser valiente bajo las presiones de la vida. Repito, la primera promesa, el inciso A,
es muy importante porque de la primera promesa depende de todas las promesas que podamos encontrar en la Biblia. Así que, hermanos, volviendo al pasaje, y con esto terminamos la reflexión de hoy. Josué capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Y qué hizo Josué después de estas palabras? Dijimos en los primeros 8 versículos, 9 versículos, como Josué está bajo presión. Dios, no quiero, es mucha la presión. Pero ¿qué hace después de escuchar la voz de Dios diciéndole, confía en mis promesas? Y dice el versículo 10, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos. Y dice, porque dentro de 3 días pisaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. ¿Qué le pasó a Josué? Después de recibir las promesas del Señor, Moisés fue valiente y le dice al pueblo, preparémonos, porque mañana va a ser un día hermoso, en 3 días vamos a caminar hacia el Jordán. Hermanos, el Señor tiene la bendición para tu vida. El Señor tiene todo listo para bendecir tu vida y tu familia. El Señor tiene todo listo a todo el mundo. Después de esta pandemia viene algo bueno. Pero ¿qué debemos hacer mientras? Ser valientes bajo esta presión. ¿Cómo? Confiar en las promesas del Señor. Así que, hermanos, la invitación de esta tarde es esta. Sencilla, pero que te va a ayudar a tener paz, tranquilidad. Confiemos en Dios hoy y que estemos tranquilos como pueblo del Señor, porque Él está con nosotros. Busquemos la presencia de Dios día a día. Confiemos en sus promesas y ¿sabe qué? Vamos a sentir su fortaleza. Hermano, hermana, ¿tenías presiones este día? Confía en las promesas del Señor. Busca su rostro. Esfuérzate y sé valiente. No temas ante el COVID-19. Al contrario, tómalo como una oportunidad de confiar más en las promesas del Señor. Y tú podrás decir, muy pronto pasaremos esto con la ayuda de Dios y para la gloria de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar y vamos a terminar recibiendo la bendición del Señor. Oremos. Padre, gracias te damos porque tu palabra nos ayuda, nos conforta, nos anima, pero sobre todo nos ayuda a crecer en fe. Te pido, Señor, que esta tarde, que esta reflexión nos ayude a que cada día a buscar más tu rostro, que confiemos en tus promesas, grandísimas promesas que tú tienes para nosotros. No permitas que el enemigo, Señor, trabaje en nuestras vidas para que disminuya nuestra fe. Al contrario, que sea el Espíritu Santo que nos conforte día a día y nos haga crecer en ti. Señor, bendice a tu pueblo en esta hora, a todos aquellos hermanos, hermanas que nos ven en esta tarde, si tenían preocupaciones y vivían bajo muchas presiones, que hoy puedas darles esa paz, Señor, dándoles tu palabra y diciéndoles que confíen en tus promesas. Dios, te pedimos que suplas todas las necesidades que tu pueblo tenga en estos momentos. Tú conoces cada necesidad de cada hogar, de cada familia, de cada persona, de cada corazón. Y te pido, Padre Celestial, que en tus manos, Señor, sean depositadas todas esas preocupaciones u confusiones y que tú des la solución adecuada y necesaria conforme a tu tiempo. Ayúdanos a ser valientes bajo las presiones de la vida, confiando en tus promesas, para que nosotros nos sintamos acompañados por tu presencia. Gracias por tu palabra y te pedimos que bendigas a tu pueblo en esta hora. Y ahora, mis amados hermanos,
Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor alce su rostro sobre sus familias y les dé de su paz, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y preparémonos también para el domingo juntos a alabar a nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y con sus apreciables familias. Amén.